El año es 1985, el 16 de febrero. Un par de investigadores a bordo de un sumergible de aguas profundas modelo SM-3 están descendiendo a las profundidades del Océano Atlántico. Horas atrás estaban en un lugar frente a la costa de Francia rodeados de un cielo azul, el olor del mar y el cálido abrazo del sol. Pero ahora solo la fría oscuridad los rodea. La profundidad del océano era tan vasta y abrumadora que incluso la luz no podía escapar de su alcance. El equipo de 2 hombres son miembros del destacamento móvil Gamma 6, también conocidos como alimentadores profundos, un destacamento que se especializa en la investigación y el seguimiento de anomalías oceánicas o en aguas profundas. Su misión para localizar e investigar los restos de un buque de guerra alemán de la Segunda Guerra Mundial conocido como Bismarck, que el público en general cree que se hundió en una batalla naval con los británicos en 1941. Pero la historia que el público no conoce es la verdadera razón por la que a los 2 miembros de la fundación se les encomendó la tarea de localizar el sitio del naufragio del barco. Desafortunadamente para estos investigadores, hoy sería recordado por algo mucho peor de lo que habían anticipado. Las transmisiones de radio grabadas por el dúo Gamma 6 detallaron los eventos que tuvieron lugar al encontrar el Bismarck designado SCP-4217. El Bismarck yacía en el fondo del océano parcialmente sumergido en el lecho marino, pero para asombro de los investigadores parecía estar perfectamente intacto, sin signos de daños por sus enfrentamientos navales anteriores. Charles Miller, miembro de Gamma 6, comenta: incluso después de la mayor parte de 5 décadas, este barco todavía está en perfectas condiciones. No hay daño por agua en ninguna parte que pueda haber. Aún más extraño, ningún sedimento oceánico se ha acumulado en el casco del barco en absoluto. Impulsado a investigar más cerca, el agente Victor Miller comienza a operar la sonda marina modelo RB-1 de la tripulación, un dron exploratorio robótico no tripulado que permite a los investigadores explorar el interior de los restos del barco. Lo que encontraron los desconcertó. O mejor dicho, lo que no encontraron. Así como el exterior de la nave parecía libre de corrosión o desgaste, el interior de la nave estaba igual de inmaculado. Los pasillos estaban limpios, las paredes adornadas con letreros recién impresos en alemán aún legible. Incluso los símbolos nazis pintados en los centros de comando aún no mostraban signos de desintegración. Era como si el barco acabara de salir de la cadena de montaje. Pero lo más extraño de todo era la falta de restos óseos. En el momento de su hundimiento, la tripulación original del Bismarck contaba con un mínimo de 2.000 hombres. ¿Dónde estaban sus cuerpos? Continuando con la misión, los investigadores pilotaron su dron no tripulado por los espeluznantes corredores sinuosos. A lo largo de varios de los pasillos interiores de los restos sumergidos de SCP-4217, la tripulación encuentra paredes grandes y gruesas de lo que parece estar hecho de una sustancia similar al caucho. Pronto descubren que los grandes crecimientos en forma de venas se extienden por todo el interior de la nave como zarcillos, creciendo en tamaño a medida que el dron exploratorio se acerca al centro de la nave. Mientras tanto, el equipo de sonar de la nave capta un ligero zumbido, que hace eco desde el centro de la nave. Un pulso rítmico. La tripulación decide que necesitan llevar una muestra de la sustancia similar al caucho a la sede de la fundación para su análisis. Esto sería un error. Al cortar los gruesos crecimientos similares a tentáculos, los investigadores notan algo que les llena el estómago de pavor. Cualquiera que sea la sustancia que habían cortado, ahora estaba sangrando. El equipo escucha un estruendo distante que se hace cada vez más fuerte. De repente el barco comienza a moverse. La arena arrastrada y los escombros se esparcen por el lecho marino, nublando la visibilidad del barco. Aterrorizados, la pareja se apresura a intentar desconectar el cable que conecta la sonda a su sumergible y evacuar el lugar, pero es muy tarde. Un ruido sordo sacude la embarcación submarina cuando una gran sombra cubre la ventana de vidrio del sumergible. Los sistemas de alarma se activan cuando comienzan a aparecer grietas en la superficie del vidrio. La pareja intenta pilotear la embarcación hacia la superficie, pero son detenidos por una fuerza que los empuja hacia abajo. Justo cuando las grietas comienzan a extenderse por la superficie del vidrio, una sombra gigante se cierne sobre el sumergible. ¿Qué es eso? Se escuchan gritos y el sonido de cristales rotos mientras el sumergible implosiona por la presión de las profundidades del agua. Desde ese desafortunado evento, los miembros de la Fundación han registrado múltiples ocurrencias de SCP-4217 atacando buques de carga civiles en el Atlántico, particularmente frente a la costa del Reino Unido y tan al norte como el mar de Groenlandia. Dada su clasificación de contención Keter, la contención de SCP-4217 consiste en un monitoreo constante por parte de las fuerzas navales de la Fundación con la cooperación de la Marina Real Británica.
En episodios de agresión o un estado agitado u hostil, las fuerzas navales reciben instrucciones de someter por la fuerza a SCP-4217 a través de un enfrentamiento naval. Una vez que sufre suficiente daño, SCP-4217 entra en un estado pasivo y se vuelve a sumergir. SCP-4217 está dividido en dos partes. SCP-4217-A es el propio Bismarck, un buque de guerra de la era nazi equipado con una variedad de 8 cañones principales, 44 armamentos secundarios y una docena de unidades de armamento antiaéreo. SCP-4217-B se refiere al organismo cefalópodo anómalo, incrustado dentro del casco de la nave. SCP-4217-B tiene dos grandes pupilas rectangulares dentro de ojos octopoides que sobresalen de la base del barco, así como 12 apéndices musculares similares a tentáculos de 100 a 200 metros de largo que se extienden hacia afuera desde una abertura en la popa del barco. Se considera que SCP-4217 pertenece a la clase de riesgo clasificación peligroso, con informes de que emite un campo psiónico leve dentro de un radio de 20 kilómetros, confundiendo cualquier cosa dentro del alcance y aumentando la probabilidad de fuego amigo entre los combatientes enemigos. El casco de SCP-4217-A parece tener la capacidad de regeneración inorgánica, ya que los daños causados por las naves enemigas parecen repararse inmaculadamente con el tiempo. Los investigadores han observado lo que parecen ser runas o marcas crípticas en los costados del casco de SCP-4217-A. Se cree que estos símbolos formaban parte del diseño original del barco para reforzar la integridad defensiva del barco. Aunque no son visibles de inmediato, cuando la embarcación se está incendiando, los símbolos parecen brillar en proporción a la cantidad de daño que se está mitigando. Entre sus capacidades ofensivas, además del armamento estándar de un buque de guerra de la Segunda Guerra Mundial, SCP-4217-A también tiene municiones especializadas de un compuesto gaseoso no identificable que, según informan, tiene propiedades mutagénicas. Los individuos que han estado expuestos al compuesto gaseoso experimentan una rápida metamorfosis espontánea a nivel molecular, desarrollando una serie de atributos evolutivos que incluyen la acumulación de escamas similares a las de los reptiles o plumas de aves en lugar de piel, el aumento o disminución del número de extremidades, dedos o incluso órganos oculares, olfativos o auditivos. Y en un caso informado, un evento en el que varios miembros de una tripulación se fusionaron a nivel subatómico en un organismo funcional, aunque se necesitan más estudios sobre este incidente en particular. SCP-4217 también tiene la capacidad de movilidad oceánica bajo la superficie y puede sumergirse cuando no está en combate con embarcaciones enemigas. La propulsión submarina parece ser generada por la expulsión de agua de la cavidad corporal de SCP-4217-B y alcanza una velocidad máxima de aproximadamente 30 nudos. SCP-4217 pasa por ciclos de comportamiento pasivo que se interrumpen periódicamente por momentos de hostilidad hacia las embarcaciones civiles, en particular cuando resurgen y persiguen a los buques de carga transatlánticos. Se cree que esto es análogo a la historia y la misión original del Bismarck, la Operación Rheinenbock. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe alemana asediaba Londres en una serie de ataques aéreos nocturnos que se conocerían coloquialmente como Blitz. La gran intención del Tercer Reich era cortar los suministros a los británicos para limitar su resistencia a la maquinaria de guerra nazi. Sin embargo, lo que más molestó a los nazis y obstaculizó este esfuerzo fue el constante apoyo estadounidense brindado en forma de alimentos y suministros entregados a los británicos a través de las rutas comerciales del Atlántico por barco de carga. El Bismarck alemán y su barco gemelo, el Tirpitz, fueron creados con el objetivo de detener estos transportes de carga hacia el Reino Unido, así como hundir la mayor cantidad posible de barcos aliados. El año es 1937. En un esfuerzo de alto secreto para hacer los preparativos para una guerra que se avecina, Adolf Hitler recurre a su experto de mayor confianza en lo sobrenatural, el oficial en jefe de las SS Heinrich Himmler. Entre otros proyectos, Himmler ordenó Abwehrnehme Obscura Corps, una organización alemana encargada de la adquisición e investigación de fenómenos de otro mundo o inexplicables, para comenzar la creación de dos barcos, el Bismarck y el Tirpitz. El primero lleva el nombre del canciller de hierro Otto von Bismarck, quien en 1890 unificó al pueblo alemán. Estas naves debían crearse utilizando rarezas tecnológicas recientemente descubiertas que los Obscura Corps habían encontrado en sus estudios de lo oculto. Las fuentes de información sobre la creación exacta de SCP-4217 están altamente eliminadas del registro, pero partes y piezas sobrevivieron entre lo poco que la Fundación pudo recopilar y en los registros de la URSS después de su ocupación de Alemania Oriental tras la caída del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
La primera mención de la concepción de SCP-4217 se remonta a principios de 1937, cuando un envío ultrasecreto de materiales desconocidos etiquetados como componentes de construcciones taumatológicas es interceptado por un agente de la Fundación que trabaja encubierto en un centro de envío alemán en las afueras de Hamburgo. El agente de la Fundación, Markus Straub, recibe instrucciones de mantener la vigilancia del envío. En 1939, cuando estaba casi terminado el Bismarck, que pronto sería bautizado como Bismarck, un segundo envío etiquetado con la insignia de los Obscura Corps es interceptado por el agente de la Fundación. Solo que este envío parece diferente a cualquier otro. Los informes de que el contenedor contenía maquinaria capaz de sustentar la vida acuática indican una carga viva u orgánica. Aunque el agente de la Fundación no pudo identificar la naturaleza exacta del contenido del envío, Straub informó haber escuchado sonidos que emanaban de la bodega de carga. Sonaba similar al de un latido de corazón. Solo un año después se ve el Bismarck haciendo su primera prueba naval cuando experimenta una descarga eléctrica masiva cerca de la costa, lo que apaga la embarcación momentáneamente hasta que se restablece la energía poco después. Los informes muestran símbolos luminiscentes brevemente visibles en el casco del barco. Los símbolos taumatológicos, en términos simples, son símbolos que encarnan el estudio de los milagros. Debido a esto, era evidente para la Fundación que alguna anomalía oculta era responsable de las extrañas características de la nave alemana, y el Consejo O5 llegó a una orden de eliminación: la casa de SCP-4217. En otoño de 1940, bajo las órdenes de neutralización de SCP-4217, todos los agentes activos de la Fundación que presidían en Alemania recibieron la orden de converger en el sitio del Bismarck para detener la finalización de la nave. Pero cuando llegó el momento de la operación, todos y cada uno de los agentes de la Fundación desaparecieron. Nunca se encontraron registros de lo sucedido, no se dejó ropa, notas, ni siquiera un rastro de su existencia. La misión se consideró un fracaso, y los intentos posteriores de neutralizar a SCP-4217 se volvieron mucho más difíciles después de que el Bismarck recibiera una tripulación completa de marineros. El SCP-4217, totalmente tripulado y bien equipado, se convirtió en una amenaza para las embarcaciones militares y civiles en alta mar del Atlántico, y a veces aparecía sin previo aviso aparentemente de la nada. El campo psiónico de SCP-4217 lo oscurecía de los nuevos avances tecnológicos en los sistemas de radar enemigos que el gobierno de los Estados Unidos tenía en desarrollo. El barco se convirtió en una sombra en el Atlántico, tema de historias de fantasmas para cualquiera que se atreviera a ayudar al gobierno británico con el esfuerzo bélico. Además, SCP-4217 no parecía estar contento con la rendición de las naves enemigas. Los barcos enemigos capturados eran gaseados, convirtiendo a los hombres en bestias fabricadas y luego hundiendo a los barcos enemigos en las profundidades del océano. Incluso los submarinos no eran rival. En un informe que describe un intento de eludir la embarcación sumergiéndose debajo de la superficie solo para enredarse con enormes apéndices parecidos a calamares que arrastraron la nave de regreso a la superficie antes de aplastarla. Temiendo por la seguridad del público, el Consejo O5 decidió que no podían quedarse de brazos cruzados y dejar que se quitaran más vidas inocentes. Votaron para reemplazar la política de la Fundación sobre el secreto absoluto para notificar al gobierno británico sobre el peligro que SCP-4217 representa para los civiles marítimos. Con la cooperación de la Marina Real Británica, los representantes de la Fundación se unieron a la tripulación del HMS Hood y el HMS Prince of Wales para rastrear los informes del avistamiento del Bismarck frente a las costas de Escandinavia. En lo que los libros de historia llegarían a conocer como la Batalla del Estrecho de Dinamarca, el HMS Hood y el HMS Prince of Wales se enfrentan a SCP-4217 y un buque de guerra alemán secundario conocido como Prinz Eugen. Confundidos por el campo psiónico del navío, las naves navales británicas experimentan problemas para identificar el Bismarck y se involucran en fuego amigo antes de poder recuperar el control de sus armamentos, concentrando toda la andanada de fuego en SCP-4217. El ataque resulta inútil, ya que después de que las brasas y el humo de las municiones desaparecen, los costados del casco del Bismarck parecen vibrar con energía brillante. El metal destrozado comienza a enderezarse en un marco perfecto. Las brechas en la armadura comienzan a sanar ante los ojos de los soldados. Y todo lo que queda como evidencia de que la nave se incendió alguna vez es una nube de vapor que emana del casco de SCP-4217. Las aguas que rodean la embarcación comienzan a hervir cuando los tentáculos submarinos se lanzan y capturan al HMS Hood, arrastrando el barco de su majestad hacia adelante. Los hombres a bordo intentan frenéticamente recuperar el control, pero segundos después se encuentran con otra crisis. Una salva de artillería desde las armas de SCP-4217 golpea el barco, cortando las líneas y dañando los cañones de riel a medida que un compuesto de gas mutagénico comienza a extenderse entre los marineros reales. En cuestión de minutos, la mayoría de la tripulación se ve envuelta en humos tóxicos y experimentan vómitos y convulsiones, y sus cuerpos sufren una rápida mutagénesis involuntaria,
que incluye el crecimiento de extremidades, el desarrollo de pelaje, plumas y escamas. En un informe se dijo que varias víctimas incluso se fusionaron para crear una sola entidad horrible. Aquellos expuestos al compuesto gaseoso fueron designados SCP-4217-1. El capitán del HMS Hood se atrinchera dentro del timón, pero las instancias resultantes de SCP-4217-1 dominan la nave y neutralizan el mando. En los segundos que siguen, cualquier testigo del horror que experimentaron los hombres a bordo del HMS Hood queda sepultado para siempre en la tumba acuática del barco británico, ya que el barco es hundido por una andanada de municiones del poder combinado de la flota alemana. Algunos hombres que intentan saltar por la borda y nadar hacia un lugar seguro son arrastrados por las piernas por las instancias mutadas de SCP-4217-1 y sumergidos. Los pulmones se llenan de agua de mar mientras gritan hasta que ya no les queda aliento. Incrédulos, la tripulación del HMS Prince of Wales decide retirarse. En los días que siguieron, a petición de los miembros de la Fundación, la Marina Real Británica lanza una armada a gran escala para cazar y neutralizar al Bismarck. Aunque SCP-4217 sufrió pocos daños en el encuentro anterior, la nave comenzó a filtrar una sustancia similar al aceite negro que los investigadores de SCP pensaron que era un producto de desecho orgánico de SCP-4217-B. La Fuerza Naval Aliada puede seguir el rastro hasta la costa de Francia, donde bajo la dirección del HMS King George V, los buques de guerra británicos rodean el barco alemán y abren fuego. Esta vez estaban listos. Con la aprobación del Consejo O5, los miembros de la Fundación proporcionan a las fuerzas británicas municiones y armamentos mejorados capaces de abrumar las defensas traumatológicas de SCP-4217. En la víspera de la batalla, a la fuerza aliada le parece que el campo psiónico generado por SCP-4217 es demasiado grande, ya que a la compañía naval le resulta difícil realizar ataques dirigidos contra el barco alemán. Después de perder varias naves más pequeñas por los colosales apéndices de SCP-4217, los miembros de la Fundación a bordo autorizan el uso de un SCP redactado. Se trae para desactivar el campo psiónico de SCP-4217. La marea de la batalla cambia, y después de una feroz batalla, SCP-4217 se vuelve inmóvil e incapaz de devolver el fuego. Implacables, los británicos continúan su bombardeo hasta que las municiones de artillería en el barco explotan en una bola de fuego gigante, inundando los compartimientos del barco con los gases nocivos del compuesto mutagénico. Los miembros de la tripulación saltan por la borda o quedan envueltos en la nube de gas. Los barcos británicos capturan a los sobrevivientes y observan cómo SCP-4217 se hunde lentamente debajo de las olas hasta las profundidades del océano, donde permanecerá inactivo durante los próximos 48 años. Los 121 tripulantes sobrevivientes de SCP-4217 fueron capturados e interrogados. La mayoría de los soldados alemanes de bajo rango fueron puestos en libertad bajo custodia británica, y el personal de la Fundación les borró la memoria a 109 de ellos. Los 12 miembros restantes de la tripulación fueron enviados al sitio 23 para una mayor detención e interrogatorio avanzado, y 74 de las instancias de SCP-4217-1, los sujetos mutados, fueron recuperados y enviados al sitio 23 para una observación adicional. Se pensó que ese día SCP-4217 se consideró neutralizado y ya no era una cuestión de prioridad. El Bismarck hundido en la memoria y el mito. Fue solo hasta el reciente resurgimiento de SCP-4217 que la Fundación vio la necesidad de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre el organismo que habita en SCP-4217-A. Se extrajeron manuscritos y libros mayores de décadas de cientos de fuentes viables. A partir de la inteligencia reunida entonces, los miembros de la Fundación han llegado a la hipótesis de que la entidad que impulsa la nave conocida como Bismarck tiene lo que se cree que es un origen extraplanetario. Documentos de la era de la Segunda Guerra Mundial descubiertos entre el comandante Karl Reuter, el Obscura Corps alemán y el Dr. Hans Meyer indican el descubrimiento de una forma de vida orgánica de origen desconocido encontrada en un avión estrellado cerca del pico Fellberg en la cordillera de la Selva Negra en Alemania. La correspondencia adicional con los miembros de Obscura Corps, Otto Schmidt y Dietrich Klosner, indican que los investigadores estaban realizando pruebas sobre la capacidad de la criatura para crear campos psiónicos y para controlar o confundir a los sujetos enemigos dentro de su rango, con una carta de Dietrich Klosner que sugiere que la criatura podría usarse como una fuente de energía para un motor no especificado. Se puede encontrar más evidencia del origen extraplanetario de SCP-4217-B en un incidente de 1993 entre el barco naval de la Fundación SCPS Nemed y SCP-4217. Este es el único incidente registrado donde se estableció contacto con la criatura clasificada como SCP-4217-B.
El 22 de julio, SCP-4217 reapareció frente a la costa de Gran Bretaña. Anticipándose a la hostilidad, SCPS Nemet, SCPS Caesar y SCPS Partalon recibieron instrucciones de acercarse a la ubicación de SCP-4217 con órdenes de someter a la nave si fuera necesario. Sin embargo, en esta ocasión, SCP-4217 no parecía estar detrás de ningún barco. Simplemente estaba a la deriva en el mar, sin motores de propulsión activos. Al notar el cambio en el comportamiento de SCP-4217, el capitán Kurt Wegner decidió suspender el compromiso militar e investigar el comportamiento de SCP-4217. Navegando a 200 metros del Bismarck, el SCPS Nemet intentó establecer contacto por radio con el buque alemán. Después de repetidos intentos de comunicación, la tripulación se encontró solo con silencio y estática. Al darse por vencido, el capitán Wegner baja el receptor de radio cuando de repente se escucha el sonido de música en los altavoces de su barco. La melodía es el himno nacional de la Alemania nazi. El capitán vuelve a llamar al barco repitiendo sus intentos de comunicación. ¡Me copian! ¡Repito! ¡Me copian! Al principio solo se puede escuchar estática. Luego vino una respuesta. La voz siniestra se podía escuchar desde los altavoces. El capitán vaciló por un momento, los miembros de la tripulación mirándose unos a otros con aprensión. El capitán respondió, confirmándose como un barco y luego preguntando si SCP-4217 sabía qué era y de dónde venía. Lo que siguió fue que la tripulación del SCPS Nemet recibió una transmisión de video de SCP-4217, con un gran volumen de imágenes en rápida sucesión. Entre ellos había imágenes de ciudades alemanas, la transmisión de Adolf Hitler en los Juegos Olímpicos de 1936, una estructura desconocida en el espacio exterior y cada vez más repetidas imágenes del planeta Júpiter, particularmente la tormenta gigante en Júpiter, conocida por el público como la Gran Mancha Roja, o SCP-2399 como lo conocen los miembros de la Fundación. La transcripción de la comunicación por radio entre el capitán Wegner y SCP-4217 se detiene cuando la transmisión de video comienza a centrarse en gran medida en las imágenes de Júpiter. Las respuestas de SCP-4217 se vuelven más erráticas y agitadas a medida que repite las palabras tormenta, nube y rojo. Las marcas en sus cascos comienzan a iluminarse y las sombras submarinas de sus tentáculos comienzan a crear remolinos de desplazamiento bajo la proa del barco. Un chillido estridente comienza a salir de los altavoces seguido de un pitido agudo y penetrante que sobrecarga el equipo de comunicación y hace que salten chispas cuando los miembros de la tripulación se tapan los oídos y se esconden debajo de los paneles de control. El SCPS Nemet apenas escapa cuando SCP-4217 se vuelve hostil, usando sus enormes apéndices en forma de tentáculos para atacar a los combatientes navales, disparando su armamento en todas direcciones. Después de una feroz batalla, las fuerzas navales de la Fundación pudieron neutralizar y someter a SCP-4217. No se han registrado más intentos de comunicación. Para mantener el velo del secreto, los miembros de la Fundación construyeron una réplica de un barco para ser hundido y redescubierto intencionalmente por el oceanógrafo Robert Ballard en 1989. Cualquier avistamiento reciente del Bismarck de la era nazi es señalado como identificaciones erróneas por parte del personal SCP. Por ahora, los miembros de la Fundación continúan monitoreando el comportamiento de SCP-4217 y protegen al público de su existencia. Ahora echa un vistazo a SCP-1861, la tripulación del HMS Wintersheimer, y SCP-5987 Siren Head, para más naves submarinas anómalas de SCP explicado.